En estos últimos años ha habido una gran controversia en cuanto al tema de la imagen de la bestia. Muchos hermanos se han puesto a predicar que la imagen de la bestia ya se formó por completo y otros que aún recién se formará en el futuro. Ahora, la pregunta es, ¿ya se formó? Por eso el tema lo he titulado Imagen de la bestia ya formada. Y antes de poder iniciar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos guíes a la verdad y así nos des entendimiento y sabiduría para poder comprender en tiempos proféticos que estamos y así entender la sana doctrina. Que se haga tu voluntad en este estudio. Todo eso te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Este tema, más que todo, ha sido controversial en algunos ministerios de sostén propio. Algunos hermanos se han puesto a predicar que ya está formada la imagen de la bestia, y otros dijeron que no, recién se formará en el futuro, y así tristemente hubo división y zarandeo dentro de muchos ministerios independientes. Y nosotros, para no ser engañados por la falsa enseñanza y la falsa doctrina, necesitamos responder con un escrito está, para así poder predicar este mensaje que también es parte del mensaje del tercer ángel. En otras palabras, es muy importante. Y vamos a ir directamente a la escritura. Por ejemplo, Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 14, habla de la imagen de la bestia. Pero antes de responder si ya se formó o recién se formará en el futuro, primero tenemos que saber qué significa la palabra imagen. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, ¿qué es lo que vemos? Vemos nuestra propia imagen, vemos nuestro propio reflejo. Es como una copia. De la misma manera, la imagen de la bestia solamente es una copia, es un reflejo de la verdadera bestia. Entonces, para poder saber qué es la imagen de la bestia, primeramente tenemos que entender la bestia original de Apocalipsis 13, el verso 1. Pero antes de poder ir a Apocalipsis 13, el verso 1, vamos a ir a Romanos, el capítulo 8, el verso 29, para poder entender. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchos dirán, pero este texto no tiene nada que ver con la imagen de la bestia. Y sí, pero quiero que entendamos primeramente que la palabra de Dios presenta una imagen que totalmente es divina, la cual nosotros debemos copiar. El propósito de Dios siempre ha sido que nosotros podamos copiar la imagen de Cristo Jesús, porque Él es nuestro modelo. Y como sabemos, Dios creó a Adán y Eva a su propia imagen, como lo dice Génesis el capítulo 1, el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así vemos que el propósito de Dios se cumplió, pero tristemente Adán y Eva transgredieron la ley de Dios y así poco a poco perdieron esa imagen. Pero Jesús vino para que nosotros podamos copiar al modelo, porque Él siempre fue perfecto y santo, y nosotros debemos copiar ese modelo y así poder reflejar esa imagen de Dios. Entonces la palabra del Señor nos presenta la imagen de Cristo Jesús que nosotros debemos copiar y también la imagen de la bestia, totalmente opuesto a esa imagen divina que es nuestro Salvador. Y hoy vamos a hablar de esa imagen de la bestia. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí vemos que los moradores de la tierra hacen esa imagen, o sea que le rinden pleitesía y homenaje a la primera bestia. Y si nosotros seguimos examinando Apocalipsis 13, ahí vemos que nos está hablando de esa bestia que surge de la tierra, que tiene dos cuernos, que empieza hablando como cordero, pero termina hablando como un dragón, la cual nosotros lo identificamos como Estados Unidos. Entonces vemos que Estados Unidos forma la imagen de la bestia y literalmente los moradores de la tierra. ¿Y quiénes son esos moradores de la tierra? Para eso hay que estudiar Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 1. Y vamos a ir al pasaje. ¿Qué es lo que nos dice? Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia.
La palabra bestia, según Daniel, el capítulo 7, el verso 23, representa un reino o un poder político. Entonces, esta bestia de Apocalipsis 13 tiene que ser un reino o un poder político. Ahora el mar, según Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 5, simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, esta bestia o reino tiene que ser una nación que surge del mar, de esos pueblos y esas muchedumbres. ¿Y qué significa eso? Para seguir entendiendo, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vemos que esa bestia de Apocalipsis 13 literalmente tiene características del león, del oso y del leopardo. Y si nosotros nos vamos a Daniel, el capítulo 7, el verso 17, vamos a ver que esas cuatro bestias representan a reinos, como por ejemplo el león representa Babilonia, el oso representa Medopersia, el leopardo representa a Grecia y la bestia espantosa y terrible representa a Roma imperial. Y esa bestia de Apocalipsis 13 copia las características de cada bestia, porque esas bestias en el pasado persiguieron al pueblo de Dios. Entonces esta bestia también persigue al pueblo de Dios siendo un reino. Y si nosotros nos vamos al pasado, vemos que Roma imperial persiguió al pueblo de Dios, pero después nació Roma papal. Y poco a poco esa iglesia, que en un tiempo fue pura, se corrompió con las falsas doctrinas y al aliarse con el poder civil, lo religioso con el poder político, y de esa manera nació el papado. Entonces Apocalipsis 13 vemos que literalmente representa al poder y al sistema papal. Y esta interpretación no es solamente únicamente de la iglesia adventista, como por ejemplo Martín Lutero, John Knox, Juan Calvino, William Tyndale y todos los reformadores de la Edad Media siempre representaban a la bestia de Apocalipsis 13 como ese sistema papal, y nosotros hemos heredado de esa herencia protestante para poder representar a ese sistema directamente con Apocalipsis 13. Y vamos a seguir leyendo Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Para poder entender la formación de la imagen de la bestia, primeramente hay que entender la herida mortal, porque si nosotros no relacionamos la herida mortal con la formación de la imagen de la bestia, podríamos sacar conclusiones erróneas, como hoy tristemente muchos lo están haciendo. Entonces vamos a ir directamente a la herida mortal. Podríamos empezar con la Revolución Francesa y con toda esa historia, pero vamos a irnos directamente a ese momento cuando un joven empezó a ganar batallas. Ese joven se llamó Napoleón Bonaparte. Y así él, como otros revolucionarios franceses, tenían un pensamiento: quitar el símbolo del feudalismo y de la monarquía, y estaban cansados de los reyes que acontecieron antiguamente, y el papado representaba ese régimen antiguo. Entonces Napoleón quería de alguna u otra manera ir en contra del papado y así poder terminar literalmente con el sistema papal. Y eso hizo. Y claro, no lo terminó, pero hubo una herida. Y vamos a ir a ese momento. Vamos a ir al 28 de diciembre del año 1797, la muerte de Maturin Leonard Dufault. Los registros históricos nos demuestran que en ese momento había disturbios en Roma y este hombre era militar francés y él quería de alguna u otra manera calmar esos disturbios, pero terminó recibiendo una bala de un soldado del Vaticano y así tristemente Maturin Leonard Dufault murió. Y al escuchar Napoleón Bonaparte que uno de sus soldados había muerto por un soldado del Vaticano, directamente tomó esa excusa para ir a derrocar al papado, porque la historia nos dice que él quería de alguna u otra manera terminar con ese sistema papal, pero no sabía cómo, y al escuchar que uno de sus soldados murió dentro de lo que era Roma, entonces directamente le envió a su general para que pueda ir directamente a anexar los estados pontificios en el año 1798, y así ocurre
La herida mortal, el 15 de febrero del año 1798, la captura del Papa Pío VI por el general Berthier. Napoleón Bonaparte estaba en sus guerras o en sus campañas en Egipto, entonces él mismo no podía ir en persona. Le envió a su general para que pueda capturar al Papa Pío VI que estaba en ese momento. Y está documentado que el general Berthier entró con sus soldados y habló con el Papa Pío VI y le pidió que pueda renunciar, pero el Papa se negó a esa renuncia. Y así el 20 de febrero del año 1798 llevan al Papa cautivo directamente a Francia, donde murió un año después. Y así se da inicio a la República Romana. Pero ¿por qué se llama herida mortal? Porque en ese momento el Papa no solamente era un hombre con autoridad religiosa, también era un hombre con autoridad civil, totalmente una iglesia unida con el Estado, porque el Papa era dueño de los estados pontificios, él era rey en ese momento, y todos los papas medievales. Y en el año 1798 el Papa perdió los estados pontificios, como por ejemplo el Escarcado de Ravenna, Pentápoli, las 5 ciudades. Todo este territorio era propiedad del Papa, pero lo pierde en el año 1798. Ya no le queda ni un centímetro. Por eso vemos que se llama herida mortal. Pero una herida tiene que empezar a sanar. Y así vemos cómo Napoleón Bonaparte con su ejército literalmente fue destruido en la batalla de Waterloo entre el año 1814. Y así Napoleón fue desterrado directamente a una isla llamada Santa Elena, y así surge el Congreso de Viena en el año 1815. Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña hacen una reunión para ver qué hacer con Europa. Y en pleno Congreso de Viena, el Papa Pío VII envía a Ercole Consalvi. Era uno de los diplomáticos más brillantes de la época. Y él convenció a estos hombres para que el Papa pueda ser nuevamente el rey de los estados pontificios. Él dijo, los estados pontificios debían ser restaurados para preservar la independencia del Papa frente a los gobiernos europeos. Y así vemos cómo en el Congreso de Viena nuevamente le devuelven al Papa los estados pontificios. Y así en el año 1815 el papado recupera el poder civil nuevamente, pero la herida tendría consecuencias, porque antes del año 1798 el Papa ponía reyes y quitaba reyes. Eso lo hizo desde el año 800 cuando coronó a Carlomagno como el emperador de todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Y así vemos que desde esa fecha, poco a poco el Papa ganó tanto poder que él mismo podía excomulgar reyes. Pero desde el año 1798 todo eso había cambiado. El Papa seguía teniendo todo ese poder político, pero poco a poco ese poder había bajado. O sea que la herida mortal fue real. ¿Y qué acontece en la historia? Para seguir con la herida mortal, vamos a irnos al año 1870 y aquí tenemos que presentar a dos hombres, o bueno, a cuatro. Vamos a ir primeramente con Otto von Bismarck, quien fue canciller de Prusia, y a Napoleón III, quien fue emperador francés. ¿Quién era Otto von Bismarck? Era un revolucionario, era un político que quería unir a toda Alemania bajo el reino de Prusia. ¿Y quién era Napoleón III? Era el emperador francés de ese momento. También era sobrino de Napoleón Bonaparte. Y él realmente quería preservar totalmente su imperio francés. Y vamos a ir con los otros dos hombres. Víctor Manuel II era el rey de Piamonte, Cerdeña, y Giuseppe Garibaldi era el soldado revolucionario. El sueño del rey Víctor Manuel II era unificar toda Italia para el año 1870, pero tenía un problema. Ahí estaba el papado con los estados pontificios, entonces no podría unificar fácilmente. ¿Y qué aconteció según a la historia? Napoleón III tenía soldados que estaban resguardando todo el Vaticano, miles de soldados resguardándolo. Si venía algún imperio o algún reino a querer tomar directamente los estados pontificios y al Papa nuevamente, el Papa tenía soldados franceses que le resguardaban bajo la orden del rey o del emperador Napoleón III. Pero ¿qué acontece? Otto von Bismarck hace todo lo posible para declarar la guerra a Francia, porque él quería realmente unificar
toda Alemania bajo el reino de Prusia. Y así, al final de cuentas, el mismo Napoleón III le declara la guerra a Otto von Bismarck y tienen unas guerras sangrientas. ¿Y qué acontece? Los soldados que estaban resguardando todo el Vaticano se enteran de alguna o cierta manera que la guerra está comenzando entre Prusia y entre el Reino de Francia. Y así todos los soldados que estaban resguardando en el Vaticano van directamente a defender a su país, a su nación. Todas las tropas francesas abandonan Roma en agosto del año 1870. Y así el rey de Piamonte Cerdeña, Víctor Manuel II, manda a su general Giuseppe Garibaldi para tomar Roma. Y todo lo que les estoy comentando en resumen se llaman las guerras franco-prusianas y la caída de Roma, la brecha de la Porta Pía, la revolución de unificación de Italia, el 20 de septiembre del año 1870. Y así el relato histórico nos revela que Giuseppe Garibaldi con sus soldados entraron para tomar el Vaticano. Y así el Papa, que estaba en ese momento, se declara prisionero en el Vaticano. No quería reconocer la unificación de Italia, porque en ese momento nuevamente le quitan todos los estados pontificios, así como ocurrió en el año 1798. Pierde todo el control civil, ya no tiene ni un centímetro a lo que antes tenía. Entonces la herida mortal continúa en el año 1870 con las guerras franco-prusianas. Incluso en ese momento estaba aconteciendo el famoso Concilio Vaticano I y el Papa se había declarado infalible, el dogma de la infalibilidad papal, que el Papa no se equivocaba en cuestión de doctrina y nadie tenía que reclamarle o cuestionarle algo. Y en ese momento ocurre totalmente la revolución o la unificación de Italia, mejor dicho. Y así la herida mortal continúa. Y 59 años, casi 60 años, todos los papas que estaban en ese momento no reconocen el reino de Italia y se declaran prisioneros en el Vaticano, hasta que llega el año 1929, cuando el fascista Benito Mussolini le da nuevamente el poder al Papa Pío XI en el famoso Tratado de Letrán o Pactos de Letrán, el 11 de febrero del año 1929, y vamos a nombrar a los que estaban en ese momento, como por ejemplo el Monseñor Giovanni Battista Pizarro, el diplomático fiel de Gasparri. Estaba Pietro Gasparri, el secretario de Estado del Vaticano, el representante del Papa Pío XI. Estaba Francesco Pacelli, el consejero legal del Vaticano. Estaba el dictador fascista Benito Mussolini y también Dominic Varone, jurista y magistrado de Mussolini. Ahí se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué quería hacer Benito Mussolini? Él quería nuevamente unificar Italia para 1929, pero como los papas estaban totalmente resentidos de lo que había acontecido 60 años antes, en el año 1870, con las guerras franco-prusianas, entonces no podía haber una unificación total. Y así Benito Mussolini, que en ese momento era el que estaba gobernando toda Italia, vemos que nuevamente le devuelve el poder civil al Papa, pero no le devuelve todos los estados pontificios que tenía antes de 1870. Eso iba a ser imposible. Solamente le devuelve una pequeña parte, la cual hoy conocemos como el Estado del Vaticano, solamente 44 hectáreas, como un Estado independiente. Pero lo más impresionante es que en el año 1929 empieza la sanación. No la sanación por completo, sino solamente el inicio de esa sanación. Y vamos a comparar los textos. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 14. Que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, la imagen de la bestia, para poder actuar con todo su poder, por lo menos la primera bestia tendría que empezar a sanar, porque sería ilógico que la primera bestia no sane y así la imagen de la bestia empiece a actuar con todo su poderío. ¿Estamos entendiendo? Y vamos a ir a Apocalipsis 13:15. ¿Qué es lo que nos dice? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Entonces vemos que la imagen de la bestia, para que pueda hablar y para que también pueda hacer matar, tendría que estar formada del todo, pero aún no lo está en este pleno 2026. No está formada del todo porque no está haciendo matar a todo aquel quien no adore a la bestia original. ¿Y quién le da todo ese aliento a la imagen de la bestia original? Y en los días de hoy, Roma aún no ha sanado completamente su herida mortal. Es verdad que en el año 1929 empezó su proceso de sanación y en el año 1962 empezó el Concilio Vaticano II y ahí nuevamente el Papa hace todo lo posible para que esa herida pueda sanar aún más. Y así el papado fue actuando más y más para que muchas denominaciones le puedan rendir pleitesía al papado. Y ha avanzado mucho, es verdad, pero no podemos decir que su sanación está completa, aún está sanando. Entonces la imagen de la bestia no podría formarse por completo, porque la bestia, literalmente, hace que la imagen de la bestia pueda hablar y pueda hacer matar. Y en los días de hoy no estamos viendo que esté hablando y que esté haciendo matar. Bueno, sí está hablando, pero no está haciendo matar. Son dos procesos que tendría que cumplir. La imagen de la bestia sí está hablando, pero no con todo su poder completamente. Estamos viendo aún la formación de la imagen de la bestia. Y he hecho un cuadro para poder entender. Ahí voy a poner la línea de tiempo. La herida mortal, el 15 de febrero del año 1798. El Congreso de Viena del año 1815. Y en el año 1870 las guerras franco-prusianas, y en el año 1929 ocurren los pactos de Letrán. El fascista Benito Mussolini le da el poder, aunque en mínima proporción, al Papa Pío XI. Y Apocalipsis 13:3 nos dice que iba a empezar a sanar. Y así Apocalipsis 13:14 dice que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué significa y vivió? Que empezó a sanar. Es muy claro lo que nos dice la palabra de Dios. No sé por qué muchos hermanos se han puesto a predicar que la imagen de la bestia ya se formó por completo, si no hay ninguna evidencia bíblica ni tampoco del espíritu de profecía. ¿Acaso hoy vemos que allá en el Congreso en Estados Unidos el poder religioso está gobernando el poder civil? Y la respuesta es no. Estamos viendo aún esa formación, pero no está formada por completo, porque si no, ya se hubiera dictado la ley dominical y no se dictó. Estamos viendo cómo se está formando. Pero para poder entender más aún en cuanto a la imagen de la bestia, vamos a ir al capítulo 26, la cual titula Los Estados Unidos en la profecía, en el conflicto de los siglos. Y vamos a ir a la página 437, el párrafo 4. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos, y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia, el papado. Entonces, para poder saber en cuanto a la imagen de la bestia, tenemos que estudiar los rasgos característicos del papado. Y vamos a ir al año 380 después de Cristo. ¿Qué es lo que acontece? El 27 de febrero del año 380 acontece el famoso Edicto de Tesalónica por Teodosio I, por Graciano y por Valentiniano II. Pero antes de poder explicar totalmente este edicto, primero tenemos que ir a los primeros años de cómo los primeros cristianos fueron perseguidos. Solamente voy a hacer un breve resumen, porque si estudiamos a cada emperador podría tomarnos un tema de 5 o 6 horas. Solamente voy a mencionar a los más recurrentes. En el año 64 al año 68, Nerón persiguió a los primeros cristianos. Él culpó a muchos cristianos por un incendio de Roma que él mismo lo provocó, o bueno, eso dicen muchos. Y en esos años murió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El emperador Domiciano, del año 81 al año 96 después de Cristo. El emperador Trajano, del año 98 al año 117 después de Cristo. El emperador Marco Aurelio, del año 161 al año 180 después de Cristo. El emperador Séptimo Severo, del año 202 al año 211 después de Cristo. El emperador Máximo Tracio, del año 235 al año 238 después de Cristo. El emperador Decio, del año 249 al año 251 después de Cristo. El emperador Valeriano, del año 257 al año 260 después de Cristo. Y el emperador Aureliano, del año 270 al año 275 después de Cristo.
Entre estos 200 años de persecución aproximadamente murieron muchos y miles de cristianos. Muchos cristianos por su fe, porque muchos de estos emperadores eran paganos totalmente, adoraban al sol, y aquellos quienes no adoraban al sol o a sus imágenes o a sus estatuas, directamente los mandaban a la hoguera, los mandaban a la muerte, y así muchos murieron siendo quemados, siendo comidos por leones en los circos romanos. Pero vamos a mencionar a los dos últimos emperadores que hicieron todo lo posible para borrar el nombre de Cristo sobre toda la faz de la tierra, el emperador Diocleciano y el emperador Galerio, del año 303 al año 311 después de Cristo. La gran persecución fue el intento final y más sangriento del paganismo por exterminar el cristianismo. Todos los emperadores que mencioné anteriormente hicieron matar a muchos cristianos, pero bajo el gobierno del emperador Diocleciano y Galerio realmente fue una carnicería, una matanza tan grande que millones murieron bajo esos edictos. Y la pregunta es, ¿por qué odiaban tanto a los cristianos? Porque los cristianos empezaban a predicar y muchos se convertían al cristianismo, dejaban a sus dioses paganos y así vivían el evangelio. Y esto no les gustaba para nada a los emperadores que eran totalmente paganos, porque los templos poco a poco se iban vaciando. Estamos hablando de templos paganos. Y así muchos estaban muriendo por la causa de Cristo y a ellos les parecía una ridiculez. Pero el que más odiaba a los cristianos fue Galerio, y él le incitó al emperador Diocleciano que pueda hacer edictos para perseguir a más cristianos. Y el relato histórico nos revela que el emperador Diocleciano renunció a su cargo como emperador Augusto. ¿Y quién subiría como emperador? Galerio. Entonces vemos que las persecuciones siguieron y la historia es muy curiosa en este momento, porque cuando renunció el emperador Diocleciano, sus soldados le dijeron: Emperador, necesitamos que vuelvas nuevamente al imperio para que tú puedas gobernar. Roma realmente está cayendo a pedazos. Y el emperador les respondió: si ustedes vieran las lechugas, los repollos, las zanahorias que sembré en mi jardín, ustedes preferirían sembrar en su jardín antes que volver a ser emperador. O sea que el emperador totalmente estaba cansado de ese cargo y él prefirió estar en su casa sembrando lechugas y tomates. Y así vemos que aconteció. El emperador Galerio totalmente hizo más edictos para matar a los cristianos. Él realmente quería borrar el nombre de Cristo en toda la faz de la tierra. Pero acontece algo muy trágico en su vida: una enfermedad letal. Incluso hoy los historiadores no saben qué enfermedad realmente le dio al emperador Galerio, pero el mismo historiador nos redacta que él tenía úlceras y también gusanos que le estaban comiendo todo su cuerpo. O sea que su enfermedad fue tan horrible que se estaba pudriendo en vida. Incluso sus mismos médicos no querían entrar a su cuarto porque olía nauseabundo. Y en su lecho de muerte firmó el edicto de tolerancia de Serdica, el 30 de abril del año 311. Pone fin a la persecución del cristianismo. Y así el emperador Galerio les había dicho a sus soldados: dejen de perseguir a los cristianos, que sigan adorando a su Dios. Incluso el emperador Galerio les dijo a los cristianos: oren a su Dios para que Él pueda sanarme, porque ya no puedo más con mi enfermedad. O sea que el emperador Galerio estaba tan mal que al final dijo esas palabras. El que odiaba tanto a los cristianos les dijo a los cristianos que oren a su Dios por su salud. Y así el emperador Galerio murió 5 días después del edicto de Serdica. Y ahí terminó totalmente la persecución a los cristianos en el año 311 después de Cristo. Imaginémonos que nosotros estuviéramos viviendo en ese momento, mi mamá siendo comida por leones, mi papá siendo quemado vivo, y así, con mis hermanos en la fe, nos escondemos en catacumbas para que no nos maten, pero escuchamos que el emperador pone fin a las persecuciones. Nosotros mismos nos sentiríamos felices para poder volver nuevamente a caminar como personas civilizadas en Roma. Y eso aconteció entre el año 311 al año 313 después de Cristo, porque en el año 313 el emperador Constantino y el emperador Licinio declaran que el cristianismo ya no es ilegal.
el famoso Edicto de Milán. Solamente 2 años antes, el emperador Galerio había puesto fin a la persecución a los cristianos, y en el año 313, el emperador Constantino y Licinio no solamente ponen fin a la persecución a los cristianos, sino que le devuelven sus propiedades, sus Biblias, sus escritos, sus iglesias. Los cristianos tenían muchas propiedades que habían sido confiscadas por Diocleciano y Galerio, pero el emperador Constantino y Licinio les devuelven todas esas propiedades a los cristianos, y ellos se sienten felices por adorar a Dios bajo su libertad religiosa y libertad de conciencia. Entonces vemos una transición de ser perseguidos a recibir nuevamente sus propiedades entre el emperador Galerio y el emperador Constantino. Pero es más conocido el emperador Constantino porque él mismo dijo ser cristiano. Y entre el año 313 al año 314, el obispo de Roma fue Melquiades. En ese momento no existían papas como los papas de la Edad Media. Estamos hablando aún de la iglesia primitiva. Esa transición es muy importante entenderla, de persecución total a recibir propiedades del emperador Constantino, como él mismo le dio un regalo a Melquiades, el palacio de Letrán, y así muchos cristianos estaban felices, pero esto tendría un precio muy alto. Si bien había libertad religiosa, había libertad de conciencia, el peligro estaba en unir la iglesia con el Estado en el año 313 en adelante. Ese era el peligro. Y así muchos cristianos no vieron ese peligro y poco a poco iban uniéndose con el emperador Constantino. Y así llegamos al año 321, al 7 de marzo, la primera ley dominical civil. El Códice Justiniano dice: en el venerable día del sol, dies solis, los magistrados y la gente que vive en las ciudades descansen. ¿Por qué un emperador que decía ser cristiano hizo un edicto totalmente pagano? Porque él veía que muchos adoraban al dios Sol el primer día de la semana. Y él pensó: necesito unificar mi imperio. Entonces voy a sacar un edicto para que de esa manera todos puedan adorar al sol. Los cristianos adoren a su Dios en domingo. Y así poco a poco empezó el paganismo unirse con la iglesia, desde el año 321, de esa primera ley dominical. Y tristemente muchos cristianos empezaron a ir a la iglesia el primer día de la semana, empezaron a cambiar poco a poco. Y es verdad, antes del año 321 había algunos cristianos que empezaban a reunirse el primer día de la semana. Incluso los primeros cristianos, los primeros apóstoles, se reunían el primer día de la semana, no para conmemorarlo, no para venerarlo, sino solamente para conmemorar la resurrección de Cristo. Pero nunca dejaron el sábado bíblico, el sábado totalmente consagrado a Dios. Seguían guardando el santo sábado. Los primeros cristianos, siglo I, siglo II, siglo III, seguían guardándolo. Pero llegó un momento cuando poco a poco esa transición del sábado al domingo ocurrió gracias al edicto del emperador Constantino del 7 de marzo del año 321. Entonces vemos que desde esta fecha poco a poco la iglesia primitiva empieza a corromperse. Y ahora vamos a ir al año 325, al famoso Concilio de Nicea. La historia nos redacta que en ese momento había muchos disturbios en Roma. Se había levantado un hombre llamado Arrio predicando que Cristo es creado y así atacando su divinidad. Pero había muchos obispos, así como Alejandro de Alejandría y Atanasio, diciendo que Cristo no es creado. Y así había un disturbio en Roma. ¿Y qué hace el emperador? Le pide consejo a Ocio de Córdoba. En ese momento el mismo emperador ya tenía un hombre cristiano de confianza y el emperador le dice a Ocio de Córdoba: toma esta carta en mi nombre para calmar los disturbios. Y Ocio de Córdoba va a Roma, va a Alejandría, va a muchos lugares para calmar ese disturbio, pero se da cuenta que el disturbio no se iba a calmar con una cartita y le dice al emperador: este disturbio necesita una reunión, un concilio, y tú, emperador, necesitas convocarlo. Y así el emperador Constantino, en mayo del año 325, convoca a los obispos de Roma para que puedan ir a Nicea y reunirse. Incluso el mismo emperador fue hasta Nicea y él presidió el concilio.
Desde aquí empieza todo mal. Es verdad, el emperador les dio libertad religiosa, libertad de conciencia. Hasta ahí todo bien. Pero el emperador no puede unir totalmente la iglesia con el Estado. O sea, él tenía que solamente darles libertad y así estar en su gobierno, en su imperio. Pero no podía meterse en asuntos espirituales. Solamente eso les correspondía a los obispos de Roma, a los obispos de Alejandría y de otras regiones. No el emperador, pero aquí vemos cómo poco a poco el emperador empieza a influir sobre asuntos religiosos. Entonces vemos que el concilio de Nicea empezó totalmente mal. Al final los obispos unieron poco a poco lo religioso con el poder civil desde el año 325. No se unió totalmente lo religioso con lo civil, pero empezaba poco a poco a unirse desde el año 325. Y aquí ocurre algo muy impresionante. En el año 330 después de Cristo, Constantino muda la capital del imperio a Constantinopla. El Islam estaba surgiendo y estaba haciendo guerra a Roma, y el emperador, para resguardar su imperio, muda la capital de Roma a Constantinopla. ¿Y a quién le dejaría a cargo en Roma? Obviamente al obispo de Roma. Claro que ahí había un gobernador, pero la gente miraba al obispo no solamente como un hombre religioso, también lo miraba como un hombre político, como un hombre que podría calmar los disturbios en Roma. Entonces vemos que desde ese momento, poco a poco, la popularidad del obispo fue creciendo y creciendo. ¿Y por qué esto es importante? Porque antes no existía papas en la iglesia primitiva, pero poco a poco iba a existir ese papa que íbamos a conocer en la Edad Media. Y aquí empieza a corromperse la iglesia cristiana primitiva. Y vamos a ir al año 366. Ahí vemos una imagen representativa. Dámaso I ante el emperador Valentiniano I. Aquí vemos la corrupción de la iglesia cristiana. Jamás los líderes deberían pedir ayuda al poder civil, pero Dámaso I fue el primero en pedir esa ayuda a Valentiniano I. Y en el año 366 vemos que ocurrió un disturbio entre Dámaso y Ursinio. Dámaso quería ser el obispo de Roma, pero Ursinio también quería ser el obispo de Roma, y así terminaron matándose dentro de las iglesias en un solo día, y quedaron 137 cadáveres dentro de la basílica de Roma. Un asunto que tendría que resolverse con oración y con ayuno, ahora se resolvía a golpes. Se resolvía contratando a hombres para matar a otros y así obtener el poder. Tristemente se había corrompido tanto en esos años la iglesia que en un momento había sido pura, se estaba corrompiendo aún más. Y Dámaso I fue el primero en utilizar Mateo 16:18, la cual dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dámaso I dijo: nosotros somos obispos, pero somos más que obispos. Podríamos ser llamados padres de la iglesia. De ahí viene la palabra papa. Antes no existían los papas, pero con Dámaso I esa palabra se iba a hacer popular para cada obispo. Entonces podríamos decir que el primer papa de la iglesia católica es Dámaso I. Podríamos decir, porque yo sé que la iglesia católica va considerando a Pedro como el primer papa, pero el apóstol Pedro no era primer papa. El que totalmente ya estaba corrompido era Dámaso I, y con él podríamos decir que empieza la secuencia de los papas. Él comenzó su pontificado el 1 de octubre del año 366 y terminó el 11 de diciembre del año 384. Duró 18 años, 2 meses y 11 días. Y así llegamos al año 378, el 9 de agosto, la batalla de Andrianópolis, la muerte del emperador Flavio Julio. ¿Por qué esto es importante? Porque con la muerte de Flavio Julio se eligió a otro emperador, al emperador Teodosio I. ¿Y qué hizo Teodosio I? Totalmente unió la iglesia con el Estado y sacó el edicto de Tesalónica el 27 de febrero del año 380 por Teodosio I, Graciano y Valentiniano II, pero más se lo conoce al emperador Teodosio I por sacar esa encíclica. ¿Y qué decía esa encíclica? Que todo el imperio iba a volverse cristiano. Imagínense que ahora, en estos momentos,
en su país puedan sacar un edicto para que todo el país sea cristiano y aquel quien no sería cristiano sería castigado. O sea que ya no habría libertad de conciencia, ya no habría libertad religiosa y empezaría nuevamente la Inquisición, si esto aconteciera en cada país en este momento. Eso aconteció en todo el Imperio Romano en el año 380. La historia nos revela que el emperador Teodosio I era cristiano y él quería unificar a todo su imperio como cristiano. Él odiaba a los paganos. Aún en ese momento había paganos, pero él con su edicto hizo una revolución total, porque muchos paganos ya no se convirtieron de corazón al cristianismo. Había bautismos en masa, pero por conveniencia, solamente por un edicto, y así poco a poco la iglesia cristiana empezó a corromperse mucho más. Pero ahora quiero dar lectura al Códice Teodosianos, el volumen 16, el número 1 y 2, que nos dice: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre lo que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Edicto de Tesalónica el 27 de febrero del año 380 después de Cristo. Aquellos paganos que no aceptaban el cristianismo eran considerados como locos y dementes, y se les persiguió a esos paganos. Entonces vemos que aquí la libertad de conciencia ya no hubo. O sea que aquellos quienes no profesaban el cristianismo ahora iban a ser perseguidos, totalmente contrario a cómo era en ese momento cuando había emperadores totalmente paganos. Pero aquí vemos esa unión de iglesia y Estado. La iglesia totalmente había dominado sobre el Estado. Y también desde este año empezaría la Iglesia Católica Romana. Antes del año 380 solamente era la iglesia cristiana. Pero gracias al emperador Teodosio I, la iglesia se empezó a llamar Iglesia Católica. Y claro, la palabra católica significa universal, pero esa palabra se popularizaría tanto que al final terminaron adoptando ese nombre, católicos. Y así muchos paganos se convirtieron al cristianismo en ese año, y así el paganismo entró a la iglesia, con doctrinas erróneas y con fiestas paganas como la Navidad. Por eso dice el Conflicto de los Siglos, la página 438, el párrafo 1. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio, al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Esto pasó entre el siglo III y el siglo IV después de Cristo, específicamente en el año 325 al año 380. El obispo de Roma, Dámaso I, buscando el apoyo del poder civil para dominar sobre las conciencias. Y en el año 380, totalmente el imperio se vuelve cristiano para perseguir realmente a aquellos quienes no pensaban como ellos. Entonces vemos que la iglesia primitiva se corrompió entre el año 325 al año 380. Totalmente una corrupción que nos habla el conflicto de los siglos. Pero vamos a seguir con la historia para poder entender aún más cómo esa corrupción llegó a un grado tal para que el diablo realmente pueda gobernar esa iglesia. En septiembre del año 476 cayó Roma occidental gracias a Odoacro, líder de los Érulos. En ese momento estaba Rómulo Augustulo. Solamente tenía 14 años, un joven emperador, y entra Odoacro y le pide que pueda renunciar a su cargo como emperador. Y Rómulo Augustulo renuncia y así termina totalmente el imperio romano en el año 476, pero el imperio romano de Occidente, porque en Oriente seguían habiendo emperadores. En ese momento estaba el emperador Zenón,
Pero Odoacro se declara rey de Italia y directamente le manda una carta al emperador Zenón diciéndole: ya no necesitamos emperador en Occidente, ahora yo voy a ser tu patricio. Pero Zenón estaba totalmente enojado, odiaba a Odoacro y así hizo un plan macabro. En ese momento estaba Teodorico, rey de los ostrogodos, que quería ir directamente contra Roma. Pero como el emperador Zenón era su amigo, le dice: ¿por qué no vas directamente contra Roma occidental y así sacas a ese traidor de Odoacro y reinas en mi nombre? Y así lo hizo Teodorico. Fue directamente a enfrentarse con Odoacro y estaban años, aproximadamente 3 años, enfrentándose para ver quién sería el rey de Italia. Y llegaron a un acuerdo en el año 493, el 25 de febrero. Teodorico y Odoacro hacen las paces para que los dos puedan ser los reyes de Italia. Pero Teodorico le tendría una trampa a Odoacro. Teodorico invita a Odoacro a una celebración por esa unión, pero al final termina matándole. Y así Odoacro muere en Rávena, Italia, en el año 493. Y así vemos que los érulos fueron borrados del mapa. Y así los ostrogodos gobiernan toda Roma. Pero entre el año 493 al año 527, los obispos de Roma se quejan contra Roma oriental y le mandan cartas al emperador de ese entonces diciéndole: es una vergüenza que estemos gobernados por estas tribus bárbaras, arrianas. Necesitamos que nuevamente vuelvas a unir tu imperio. Eso le decían los obispos de Roma, porque estas tribus eran cristianas arrianas, no eran cristianas nicenas. Por eso los obispos estaban pidiendo a gritos que nuevamente el emperador pueda unir todo el imperio romano. Y eso acontece en el año 533. El emperador Justiniano nombra oficialmente al obispo cabeza de Roma de todas las santas iglesias. En ese momento estaba el Papa Juan II. Y esto es totalmente histórico, porque antes de Justiniano los emperadores no querían unir toda Roma, pero entra el emperador Justiniano de Roma Oriental para unir nuevamente a todo el imperio romano, y en su mente estaba directamente que toda Roma tendría que ser católica, porque ellos mismos ya se denominaban como cristianos católicos. Entonces, en el año 533, el Papa de Roma es nombrado como cabeza de todas las iglesias. Y esto es muy importante en la profecía, porque antes no tenía ese poder, solamente era el obispo de Roma, pero ahora tendría el poder civil totalmente. En el año 380 todo el imperio ya era cristiano, pero ahora en el año 533 el Papa totalmente ya tenía ese poder civil para poder perseguir a los verdaderos cristianos. Pero no persiguió desde el año 533, porque aún faltaban los ostrogodos y los vándalos ser derribados y extirpados del mapa. Y así caen los vándalos en el año 534 en la batalla de Tricamarum y en la batalla de Adserisum, gracias a Belisario que derrota a Gelímer. El emperador Justiniano manda a su general para que pueda derrotar a estas tribus bárbaras. Y así el general Belisario con su ejército entran a Italia el 9 de diciembre del año 533 para derrotar a los ostrogodos. Pero ¿qué acontece? El rey de los ostrogodos ve cómo todo ese ejército estaba entrando a Roma y así cercan toda la ciudad. Más de 150.000 ostrogodos rodean a Roma, así nos cuenta la historia, en el año 537 después de Cristo. Y en ese momento estaba el rey ostrogodo Vitigies, y él cortó los 14 acueductos para que no pueda entrar agua dentro del imperio romano. Vitigies quería que Belisario y sus soldados puedan morir encerrados, pero Belisario era un soldado experimentado. El testimonio del pasado nos deja ver que los ostrogodos estaban construyendo torres para poder ingresar a Roma, pero el general Belisario hace armar ballestas gigantescas para que puedan derribar esas torres, y el general les dice: directamente maten a aquellos bueyes, para que así esos bueyes mueran y que esas torres no puedan venir hasta las murallas aurelianas, y así muchos bueyes tristemente mueren en esas guerras. Y esos bueyes totalmente muertos apestaban, y así muchos soldados ostrogodos mueren solamente por la peste que había de esos cuerpos muertos
de esas vacas y toros. Y así poco a poco parecía que estaban ganando la guerra. Y así el emperador Justiniano manda un ejército de soldados para ayudar al general Belisario. Y así el rey Vitiges escucha que están viniendo muchos soldados romanos, y él mismo da la orden de irse directamente de Roma. 1 año y 9 meses estaban cercando la ciudad, pero así se retiran en marzo del año 538. Y así se cumple la profecía de Daniel, el capítulo 7, el verso 8, los 3 cuernos extirpados. Primeramente hemos visto cómo los érulos fueron borrados del mapa en el año 493 del asesinato de Odoacro por Teodorico. Y los vándalos también fueron derribados en el año 534 gracias al general Belisario. Y en el año 538 los ostrogodos se retiran de Roma. Y así estas 3 tribus fueron extirpadas totalmente de Roma para que pueda ingresar el papado y así pueda comenzar los 1260 años o tiempos y medio tiempo o los 42 meses que nos hablan el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel. Es muy importante entender esta secuencia para entender la profecía. Y así contamos del año 538 hasta 1798, donde se cumple la profecía, la herida mortal que ya lo hemos estudiado. Y así dice el conflicto de los siglos, la página 438, el párrafo 1. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Y todo comenzó con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Después la ley dominical de Constantino el 7 de marzo del año 321. Después el Concilio de Nicea del año 325. Y posteriormente el Edicto de Tesalónica gracias al emperador Teodosio. Y en el año 533 el emperador Justiniano le da todo ese poder al Papa Juan II para que pueda ser cabeza de todas las iglesias. Y en el año 538 los ostrogodos se retiran de Roma y así el papado puede gobernar con todo ese poder. La profecía es clara de acuerdo a cómo el papado surgió. Y así poco a poco la iglesia empezó a dominar sobre el Estado. Pero ahora vamos a ir directamente a la historia en el año 751 después de Cristo, la invasión lombarda del norte de Italia. En ese momento estaba el Papa Esteban II. Estaba muy triste y estaba muy asustado porque los lombardos eran totalmente hombres despiadados. Querían tomar Roma y el Papa tenía una tensión con el emperador de Oriente en ese momento. Una tensión totalmente teológica, y en ese momento estaba el emperador Constantino V Coprónimo, y él le dice directamente en una carta al Papa Esteban II: no voy a mandar a mis hombres para protegerte, arréglatelas tú. Entonces el Papa estaba ideando cómo protegerse para que no puedan venir los lombardos. Y aquí entra un hombre llamado Pipino el Breve. Él solamente era mayordomo de los reyes francos que había en ese momento, pero era general. Y él quería hacer un golpe de estado a Childerico III, quien estaba como rey de los francos. Y le escribe directamente al Papa Zacarías y le dice: ¿quién debe ser rey? ¿El que tiene solo el título o el que carga con todo el peso del gobierno? Y le responde el Papa Zacarías: es mejor llamar rey al que posee el poder efectivo. Y así Pipino el Breve, gracias a la respuesta del Papa Zacarías, hace su golpe de estado y manda a cortar el cabello de Childerico III, porque el cabello era símbolo de su realeza. Pero el Papa Zacarías no solamente actuó por solidaridad, él estaba buscando aliados para derrotar a los lombardos, y así él mismo se anima a poder bendecir ese golpe de estado. Y así el Papa Esteban II, que le sigue al Papa Zacarías I, viaja hacia Francia. Fue el primer papa en cruzar todos los Alpes, solamente para encontrarse con Pipino el Breve. Y así en el año 754 después de Cristo, el Papa Esteban II unge a Pipino el Breve. Así el Papa utiliza el poder espiritual para bendecir un golpe de estado político. El trato era el siguiente: el Papa Esteban II le dijo a Pipino el Breve: yo te voy a ungir como rey, pero tú tienes que ir con todo tu ejército para derrotar a los lombardos. Y así fue. Pipino el Breve derrotó con su ejército a todos los lombardos, y en agradecimiento
Pipino el Breve le regaló toda una región gigante que incluía todo el centro de Italia, incluía Roma, Rávena y Bolonia, en el año 756 después de Cristo, la cual se lo conoce como la donación de Pipino al Papa Esteban II. Y todas estas regiones se llamarían los estados pontificios, que el Papa lo perdió en el año 1798, que lo recuperó en el año 1815 en el Congreso de Viena y lo perdió para siempre en el año 1870 con las guerras franco-prusianas. Pero la historia es muy interesante. El Imperio Romano de Oriente reclama estas tierras a Pipino el Breve, diciéndole estas tierras pertenecen al Imperio de Constantinopla. Pero Pipino les dice, no he venido a pelear por ningún hombre, sino por amor a San Pedro para conseguir el perdón de mis pecados. Pipino el Breve pensaba, yo soy un pecador, he errado, he cometido un golpe de estado, y para recompensar voy a darle al Papa toda esta región, porque él es el representante de Dios en la tierra. Bueno, él pensaba de esa manera, porque el Papa de ese entonces ya gobernaba sobre las mentes. Ya no era como antes, solamente el obispo. Ahora era el Papa de Roma y él podría excomulgar a cualquiera. Por eso Pipino el Breve le regaló toda esa región en el año 756. Y toda esa región incluía Bolonia, Rávena, Pentápoli, las 5 ciudades. Le regaló 41.400 kilómetros cuadrados, totalmente gigantesco. Pero en el año 1929, Benito Mussolini solamente le devuelve 44 hectáreas, ni la cuarta parte de lo que tenía en el año 756. Y el Papa aquí se volvió el rey de toda esta región. No solamente ya era el Papa de Roma espiritual, él ya era el rey. O sea que cobraba impuestos de todo este lugar. Y así poco a poco empezó a ganar una fortuna inmensa la Iglesia Católica entre estos años. ¿Y cómo sigue la historia? Pipino y el Papa habían hecho un acuerdo. Si venía alguna tribu bárbara, directamente Pipino protegería al papado. Y así fue. Y el año 800 es muy importante para poder entender, porque muere Pipino el Breve y después gobierna su hijo Carlomagno como rey de los francos. Y Carlomagno también protegía a todo el papado. Pero ¿qué acontece en el año 800 después de Cristo? La historia nos redacta que Carlomagno entró a la Basílica de San Pedro el 25 de diciembre. El Papa estaba dando su misa de la Navidad. Y en un momento, el Papa agarra una corona y nombra emperador a Carlomagno. El mismo rey estaba asombrado, sus mismos soldados y los demás obispos estaban asombrados de ese acto que estaba haciendo el Papa León III, porque Carlomagno no sabía que el Papa lo iba a nombrar emperador de todo el imperio romano de Occidente. Y Carlomagno se indigna porque él pensó, si el Papa me está poniendo la corona, eso significa que el Papa está encima de mí, pero no, yo estoy encima del Papa. Y así se resiente un momento, pero sigue siendo fiel a la Iglesia Católica por toda su vida. Entonces aquí vemos algo histórico. Desde esta fecha, del año 800, el Papa pondría coronas y quitaría coronas. Antes del año 800 el Papa no tenía ese poder, pero con este acto el Papa comenzaría a nombrar reyes. Pero así Carlomagno se convirtió en emperador de todo el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 después de Cristo. Y así pasaron muchos años, aproximadamente 400 años, y vamos a ir ahora a la historia de aquel grupo que se rebeló contra ese poder satánico. Al año 1173, el nacimiento del movimiento valdense. Pedro Baldo y el nacimiento de los pobres de Lyon. Este hombre nació en Galia, en Francia, y él se dio cuenta que la Iglesia Católica se estaba corrompiendo más y más. Él leía los evangelios y miraba la bondad y la pobreza de Jesús y comparaba con la riqueza del Papa, y él mismo financió Biblias para que el pueblo pueda leerlas. Había donado todo ese dinero para hacer imprimir Biblias en el lenguaje del pueblo. Y esto no le gustó nada al Papa de ese entonces, y así vino la excomunión a los valdenses. En el año 1184, el Papa Lucio III declaró oficialmente a los valdenses
como herejes. Y así vino una persecución a todos los valdenses. Ellos huyeron a los Alpes en ese momento, pero aún así no pudieron contra la ira del Papa. Y en el año 1208 muchos valdenses mueren siendo quemados vivos. Por eso Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Pero llega el año 1215, el cuarto concilio de Letrán. Aquí se decreta que los gobernantes civiles deberían jurar que extirparían a todos los herejes de sus territorios. Aquí vemos la importancia del año 800, cuando el Papa León III pone esa corona a Carlomagno, porque con ese acto el Papa pondría todas las coronas a todos los reyes, y aquel rey quien no obedecía al Papa, entonces el mismo Papa lo excomulgaba. Y así el mismo Papa dijo: todos ustedes, reyes, tienen que servirme a mí, porque ustedes están bajo el dominio de la Iglesia Católica. O sea que el Papa les dio esa orden para que puedan extirpar a todos los valdenses de todas las regiones. Pero llega el año 1231, la encíclica Excommunicamus por el Papa Gregorio IX, la cual nosotros conocemos como la Inquisición. Aquí vemos que esa iglesia, que en un momento fue pura, se corrompió hasta un grado tal que ellos mismos perseguían a todos aquellos quienes se rebelaban contra sus doctrinas, contra sus dogmas y contra sus creencias. Y uno de ellos fueron los valdenses. Pero aquí el Papa con esta bula estaba diciendo que aquellos quienes se rebelaban contra la Iglesia Católica y contra el Papa serían muertos en la hoguera, en la Inquisición. Incluso el Papa Gregorio IX había contratado a los despiadados dominicos. Estos hombres tenían la autoridad del Papa para quemar vivos a los herejes, y ahí comienza la diabólica Inquisición. Y así años posteriores se levantaría Wycliffe, se levantaría John Huss, se levantaría Lutero, y así muchos reformadores para ir en contra de ese poder perseguidor, de ese poder papal, la cual hemos hablado al inicio, Apocalipsis 13:1. Por eso vemos que poco a poco esa iglesia se había corrompido tanto que al final el diablo ya lo estaba gobernando. Pero así vemos lo que dice el conflicto de los siglos en la página 438. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanales manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Por qué hemos estudiado toda esta historia? Porque de esa manera nos dice el conflicto de los siglos que acontecerá la formación de la imagen de la bestia. La iglesia primitiva poco a poco se unió con el poder civil para dominar las conciencias. Entonces, viendo cómo poco a poco la iglesia primitiva se corrompió, así las iglesias que en un momento fueron puras también se corromperían y buscarían el apoyo del poder civil para dominar sus conciencias. Y ahora, ya entendiendo cómo la iglesia se corrompió con el paso de los años, vamos a ir al año 1604. En el año 1604, el rey Jacobo I obligaba a todo el mundo a pertenecer a la iglesia anglicana. Tristemente, la iglesia anglicana también se había corrompido, así como la iglesia católica, porque ellos obligaban a todos a ser católicos, y aquel quien no quería hacerlo, lo mandaban a la hoguera, a la Inquisición. De la misma manera, el rey Jacobo I dijo: aquel quien no es anglicano, entonces va a ser castigado con la muerte. Y había muchos cristianos que querían vivir bajo su conciencia, y ahí nacen los puritanos. Los puritanos fueron pocos, pero estos pocos murieron también bajo el reino del rey Jacobo I. Pero hubo algunos que escaparon de Inglaterra, y así vemos que el 6 de septiembre del año 1620, aproximadamente 100 personas, hombres, mujeres y niños, escapan del reino de Inglaterra. Se los conoce como los peregrinos, y en el viaje pasaron frío, pasaron hambre, muchos murieron por falta de comida. Pero así llegaron el 11 de noviembre del año 1620. Llegaron a Cap Cut.
habían huido de la corrupción que había en Inglaterra para instaurarse en las tierras que en un día serían Estados Unidos. Y así firmaron el Pacto de Mayflower el 11 de noviembre del año 1611 con John Carver y William Bradford. ¿En qué consistía el Pacto de Mayflower? Que serían gobernados por sus reglas, que nadie sería perseguido por su fe. Eso fue al principio, tuvieron ese pensamiento, pero poco a poco también tristemente los puritanos se corrompieron, porque ellos mismos pensaron que si alguno no era puritano, entonces tendríamos que perseguirlo. Al final terminaron convirtiéndose en lo que un día juraron destruir. Pero aquí entra nuestro protagonista en la historia, el pastor Roger Williams. Este hombre tenía el pensamiento de separar el Estado con la Iglesia. Y él llegó a estas tierras de los puritanos, pero llegó con un pensamiento. Él les dijo directamente a los líderes puritanos: no es bueno obligar a las personas a ir a la iglesia o creer en un dogma, porque esto es un castigo de la violación del alma. Y también les dijo: el rey de Inglaterra no tiene ningún derecho a regalar tierras en América, porque esta tierra es de los indígenas. Totalmente un pensamiento opuesto a lo que habían tenido todos los reyes y emperadores de Europa y también los mismos puritanos. ¿Y qué pensaban los puritanos? Ellos estaban furiosos, porque para ellos este pensamiento era totalmente contrario a sus creencias. Y así para los puritanos, Roger Williams se convirtió en el enemigo número uno. Y ellos mismos dijeron: vamos a mandar a Roger Williams nuevamente hacia Inglaterra. Y así amigos de Roger Williams le avisaron que sus enemigos querían atraparlo. Y así Roger Williams, con algunos hombres, huye de esas tierras puritanas. Y así va viajando en estas semanas y llega en el año 1636 a una tribu llamada Narragansett. Y Roger Williams no conocía su idioma y sus tradiciones, pero poco a poco se ambientó entre esta tribu Narragansett y así les compró las tierras. No los colonizó ni tampoco los obligó, sino que compró estas tierras y él ya era dueño de este lugar, la cual llamó Providence, que en español sería Providencia. Y fue el primer lugar en todo el mundo en poder separar el Estado con la Iglesia. Judíos, musulmanes, cristianos fueron directamente con sus familias hacia este lugar para no ser perseguidos por muchas colonias allá en Europa, porque recordemos, el rey de Inglaterra pedía a todos que fueran anglicanos, pero Roger Williams decía: esto no puede ser así, porque la religión no puede gobernar sobre el Estado. Solo así estamos formando hipócritas en la iglesia. Y él fue el primero en separar este concepto, y así muchas familias fueron a este lugar para tener libertad de conciencia, libertad religiosa en la colonia Providence, que hoy en día se llama Rhode Island. Y su frase de Roger Williams fue: un muro de separación entre el jardín de la iglesia y el desierto del mundo. Y así pasaron más de 100 años y llegamos al año 1765 al año 1775. Para ese momento ya había 13 colonias inglesas y estos hombres y mujeres se quejaban de los impuestos. Existía el impuesto del azúcar, el impuesto del té y el impuesto de muchas cosas más. Estaban pagando impuestos altísimos, pero al final de cuentas estos hombres y mujeres tenían la nacionalidad inglesa, o sea que en estos momentos aún no existía Estados Unidos. Pero ¿por qué ellos totalmente están en contra de lo que estaba haciendo Inglaterra? Porque no solamente les pedían impuestos altísimos, sino que el problema mayor era que todos estos impuestos aprobados lo aprobaba el Parlamento de Londres, donde ellos no tenían representantes allí, donde no tenían voz ni voto, donde no podían defender sus derechos. Por eso ellos estaban enojados. Y así vemos que se arma una revolución contra el reino de Gran Bretaña. Ellos querían independizarse, estas 13 colonias. Y aquí entra en la historia un hombre llamado George Washington. Y está documentado que George Washington no era el mejor líder en el sentido de ganar todas las batallas. Incluso había perdido muchas batallas. Pero aún así, muchos confían en él. Y empieza la Guerra de la Independencia, del año 1775 al año 1783.
No voy a contar la historia de toda la guerra de la independencia porque no es el tema. Solamente voy a mencionar la declaración de independencia que se hizo en plena guerra el 4 de julio del año 1776. Thomas Jefferson declaró: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. El 4 de julio de 1776 se habían declarado una nación independiente. Pero aún estaban en guerra con el reino de Gran Bretaña. ¿Y cómo se declararon una nación independiente? Porque gracias a ello, Francia y España le ayudaron bastante para que puedan vencer a Gran Bretaña. Imaginémonos, Gran Bretaña tenía soldados por doquier, tenían los mejores armamentos, pero los colonos solamente eran campesinos. Pero ellos pudieron ganar a todo ese reino unificado. Y ahí nace una nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Y después vienen los Tratados de París, el 3 de septiembre del año 1783. Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Estaba ahí David Hartley, el representante del rey Jorge III. Estaba John Adams, Benjamin Franklin y John Jay. Pero ¿qué acontece para entender la historia? Recordemos que había 13 estados, pero en cada estado había una religión que estaba gobernando o una denominación cristiana. Y ahí es donde entran nuestros dos protagonistas, James Madison y Thomas Jefferson. Ellos habían visto cómo en Europa poco a poco se extorsionaba cuando una iglesia dominaba sobre el Estado. Y todas las iglesias, así como Inglaterra, tenían ese método desde la iglesia católica que hemos estudiado. Y Thomas Jefferson y James Madison ven ese modelo de Roger Williams, cómo él había separado la iglesia y el Estado. Y ellos tuvieron la idea de separar la iglesia y el Estado para que así Estados Unidos se pueda conformar como una nación libre, sin una religión que pueda dominar todo el estado. Pero aconteció un problema. En Massachusetts y en Connecticut, la iglesia puritana era la iglesia oficial. Si tú no asistías a la iglesia el domingo, eras multado. Y si venía un pastor metodista o bautista, era expulsado. No había libertad de conciencia. Lo mismo pasaba en Virginia. La iglesia oficial era la anglicana, o sea, la episcopal. Pero por ley solo la iglesia anglicana podría predicar. Pero era muy diferente en Rhode Island gracias a Roger Williams, porque él había dictaminado la libertad religiosa. No había una religión o una denominación que dominara sobre las conciencias. Y también en Pensilvania había libertad religiosa gracias a los cuáqueros. Pero ¿cuál era el trabajo de Thomas Jefferson y de James Madison? Que Massachusetts y Virginia también puedan tener libertad de conciencia. Y fue muy difícil conseguir esta libertad en Massachusetts y en Virginia. El que más quería era Thomas Jefferson. Y al final se consiguió. Y en el año 1786 se firmó el Estatuto de Virginia para la libertad religiosa. Thomas Jefferson escribió el estatuto porque él creía que la fe verdadera no puede imponerse por la fuerza. Y James Madison luchó en el Congreso para aprobarlo y defender que el gobierno no debe favorecer religiones o denominaciones. Y así Virginia ya no favorecía ninguna religión. Y el estatuto declaraba: nadie será obligado a frecuentar o apoyar ningún culto religioso ni sufrirá perjuicios en su cuerpo o bienes a causa de sus opiniones religiosas. Y así este estatuto inspiró a la primera enmienda de los Estados Unidos, la cual conocemos hoy en día como la Bill of Rights. Y así James Madison trabajó bastante para que en el Congreso se pueda aprobar lo que se aprobó en Massachusetts y en Virginia. Y así James Madison presenta la Carta de Derechos en el Congreso del año 1789. Fueron 10 enmiendas que se aprobó el 15 de diciembre del año 1791. Ahora no vamos a estudiar las 10 enmiendas, solamente vamos a nombrar la primera enmienda, la cual se aprobó el 15 de diciembre de 1791, la cual dice:
El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Y así de esa manera ingresamos a lo que dice Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Primeramente empezaría hablando como un cordero, libertad religiosa, incluso tendría sus 2 cuernos, que representarían el republicanismo y el protestantismo. El republicanismo, una nación sin rey, y el protestantismo, una nación o una iglesia sin papa. Totalmente contrario a lo que era Europa medieval en esos años. Por eso vemos que Estados Unidos nació con principios cristianos, no nació como una iglesia cristiana, nació con principios cristianos, que es muy distinto, daba lugar a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa. Pero aquí vemos directamente cómo muchos estaban en contra de esa libertad. Y hubo guerras, bastantes guerras. Y así vamos a llegar al año 1861-1862, la Guerra de la Secesión. En ese momento estaba Abraham Lincoln como presidente de los Estados Unidos de América, el primer presidente del Partido Republicano, y él quería hacer una ley para dejar de perseguir y esclavizar a la gente de color, pero hubo muchos que estaban en contra, la cual hoy lo conocemos como la Guerra de Secesión. Se derramó mucha sangre, tristemente, pero hubo hombres que dijeron, esto está pasando porque el Congreso no favorece a Cristo como el Señor del Estado. Y este movimiento se llamó la Asociación Nacional de Reforma, que nació en el año 1864. Su meta era enmendar la Constitución para declarar oficialmente que Estados Unidos era una nación cristiana y colocar a Jesús como el gobernante legal del país. Parece bonito, ¿verdad? Que la nación reconozca a Jesús como el gobernante del país y que también pueda ser gobernada por los 10 mandamientos. Parece bonito, sí, pero es una trampa, porque al final uno se preguntará, ¿quién interpretaría los 10 mandamientos? ¿Quién interpretaría los valores cristianos que está promoviendo la Asociación Nacional de Reforma? Entonces ahí entramos en una restricción de la libertad religiosa y libertad de conciencia, porque estos hombres de la Asociación Nacional de Reforma eran cristianos, eran pastores protestantes, y ellos querían reconocer a Cristo Jesús como el gobernante supremo según a las leyes de Estados Unidos. O sea que querían cambiar o querían reinterpretar o querían abolir la primera enmienda, porque claramente la primera enmienda decía que el Congreso no favorecerá ninguna religión. Y ellos querían reinterpretarlo o querían cambiarlo, porque ellos querían poner a Jesús como el gobernante supremo. Y no era el problema reconocer a Jesús como el gobernante supremo. El problema era que directamente ya estaban en contra de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Pero no solamente estaba la Asociación Nacional de Reforma, también estaban otros movimientos, como por ejemplo estaba el Partido de la Prohibición, que nació en el año 1869. Nació con la idea de prohibir por la ley la venta y el consumo de alcohol. Y está bien hacer conciencia del alcohol para que la gente ya no pueda beber, pero ellos querían directamente hacerlo con las leyes del Estado. Y aquí también nació otro tercer movimiento que en el siglo XIX hizo toda una revolución. Estamos hablando de la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, que nació en el año 1873, gracias a Frances Willard, el movimiento contra el alcohol. Y al principio estas mujeres estaban haciendo bien porque ellas querían crear conciencia para que hombres y mujeres ya no se dediquen al alcohol, sino que se dediquen a la abstinencia. O sea que totalmente estaban en lo correcto. Pero ¿cuál fue su problema? Que fueron directamente ante el Estado para que el Estado pueda dictaminar una ley para que nadie pueda tomar cerveza. Y si tú le quitas al alcohólico su cerveza, él se opone. Y en el año 1920 ocurre la ley seca y estas mujeres ganan totalmente su objetivo.
Pero al final muchos se rebelaron y hubo muchas mafias para la década de 1920 y 1930. El objetivo estaba bien de estas mujeres, pero imponerlo obligatoriamente con el Estado, eso ya era totalmente un peligro. Pero estos tres movimientos se unieron para el año 1888. La Asociación Nacional de Reforma, el Partido de la Prohibición y la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza. Y no se unieron solamente para ir en contra del alcohol. Estos hombres y mujeres querían que en el Estado se pueda imponer una ley dominical e influyeron en un hombre llamado Henry Blair. Él tenía mucha influencia en los Estados Unidos. Él era un político de New Hampshire. Y estos tres movimientos habían influido tanto en Henry Blair que él mismo presentó un proyecto de ley dominical. Y él argumentaba que esta ley dominical era para el bien de la familia, los trabajadores, la moral pública y la herencia cristiana de la nación. Y los pioneros adventistas que estaban viviendo en ese momento, como Ellen White, veían cómo esa imagen de la bestia estaba empezando a actuar. Y así en el año 1888, un hombre llamado Alonzo Trevor Jones va directamente para poder hablar con Henry Blair para defender la libertad de conciencia y libertad religiosa. El senador Blair decía, una ley dominical no viola una constitución porque no establece una iglesia. Y Jones respondía, si el gobierno tiene autoridad para imponer una práctica religiosa porque la mayoría la considera cristiana, entonces el principio de libertad de conciencia queda comprometido. Y el pastor Jones, como sabía de historia, estaba comparando esa ley dominical con la de Constantino del año 321 y también con la del emperador Teodosio, ese decreto de Tesalónica. Gracias a Dios, esa ley dominical nunca se pudo dictar. Entonces vemos que la imagen de la bestia no estaba completa totalmente en ese año. Hemos visto que en el año 1929 la bestia original recibe poco a poco su sanación con los pactos de Letrán. Pero en los días de hoy estamos viviendo en tiempos finales donde ya no existe la Asociación Nacional de Reforma como en los tiempos de los pioneros, pero ahora existen otros movimientos que están proponiendo una ley dominical. Por ejemplo, Y. Builders, constructores de muros, desde el año 1988, dirigido por David Barton. Y David Barton es famoso por dar conferencias donde afirma que la separación de iglesia y Estado es un mito moderno. David Barton es muy famoso hoy en día por dar conferencias y por vender libros. Él está afirmando que la iglesia y el Estado nunca deberían estar separados, sino que tienen que estar juntos. Incluso él dice que Thomas Jefferson y James Madison no prohibieron del todo la iglesia y el Estado. Pero uno, conociendo la historia, directamente se va a esa primera enmienda del año 1791, la cual dice, el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión. ¿Y qué está haciendo Y. Builders, liderado por David Barton? Están reinterpretando la historia, están cambiando poco a poco para que la iglesia y el Estado poco a poco puedan unirse. Este movimiento totalmente es muy peligroso. No tienen una influencia gigante como los otros movimientos que voy a mencionar, pero han alcanzado fama internacional y así muchas iglesias les apoyan a ellos. Aunque no lo creamos, iglesias protestantes están apoyando a este movimiento. Entonces estamos viendo que la imagen de la bestia poco a poco ya está surgiendo desde hace muchos años y que hoy en día ya estamos viendo esa formación. Otro movimiento, la Heritage Foundation, desde el año 1973, fundada por tres hombres, Paul Weyrich, Edwin Feuerner y Joseph Kors. Ellos están luchando para que el gobierno pueda intervenir para restaurar la familia tradicional. Incluso estos hombres hicieron un proyecto de ley dominical en el año 2025 y en este año 2026. Su propósito es que los ciudadanos, los trabajadores, puedan guardar el primer día de la semana. Y hoy en día estamos viendo cómo estos hombres están totalmente a favor de ese primer día, del día domingo como día
de descanso. Y ellos no lo presentan con motivos religiosos, lo presentan por amor a la familia, por amor al medio ambiente. Totalmente distinto a la Asociación Nacional de Reforma de los años 1888, porque en esos años esos hombres querían directamente poner en la Constitución que Jesús fuera el gobernante supremo, o sea, directamente con un pensamiento religioso. Pero la Heritage Foundation no es ni una iglesia, no es un partido político, pero están haciendo todo lo posible para que la ley dominical pueda ser una realidad hoy en día, pero no con un motivo religioso, sino por los trabajadores y por conservar la familia tradicional. Ese es el engaño de la Heritage Foundation. Y vamos al tercer y último movimiento, la Alliance Defending Freedom, la Alianza en Defensa de la Libertad, desde 1993. Estos hombres y mujeres defienden casos de ciudadanos comunes para convencer a los jueces de que las leyes del gobierno deben ceder ante los deseos de la mayoría religiosa. Estos hombres y mujeres tienen mucho dinero y son abogados cristianos. ¿Y cuál es el peligro de la Alliance Defending Freedom? Cuando la ONU pueda proponer un día de descanso por amor a la familia, por amor al bien común y por amor al calentamiento global, estos hombres y mujeres van a ser los primeros para promover esa libertad religiosa para que así se pueda dictar la ley dominical. Y es irónico porque ellos están defendiendo supuestamente la libertad religiosa. Pero cuando el mundo colapse, cuando totalmente el nuevo orden mundial haga su trabajo y así poco a poco todas las personas puedan pedir paz mundial y así la ONU pueda actuar con el papado para que se pueda guardar el primer día de la semana por amor a la paz y a la familia y por el mundo actual, entonces la Alliance Defending Freedom va a ser la primera en poder estar de acuerdo por esa libertad de conciencia para salvar al mundo. Y así se dictará la ley dominical en el Congreso de Estados Unidos. Hoy en día ya no existe la Asociación Nacional de Reforma como en esos tiempos de los pioneros, ni el Partido de la Prohibición, ni las mujeres de templanza, pero sí existen estos movimientos que están totalmente haciendo todo lo posible para que la ley dominical pueda ser una realidad. Estamos viendo la formación de la imagen de la bestia para que pueda rendir pleitesía y así se cumpla Apocalipsis 13:3, que todos se maravillen en pos de la bestia. Y leemos nuevamente el conflicto de los siglos, la página 437, el párrafo 4. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Y esta es la clave, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. Hoy en día no está dominando al gobierno civil. Estamos viendo esa formación. Es verdad que las iglesias protestantes apóstatas están pidiendo esa ley dominical a través de estos movimientos, pero aún no está dominando totalmente. Estamos viendo esa formación, estamos viendo el avance del papado que también está pidiendo a gritos una ley dominical con sus encíclicas Laudato Si, Laudate Deum y con todas las encíclicas que el Papa actual está sacando. Estamos viendo cómo la herida mortal va a sanar por completo, pero aún no ha sanado por completo. La imagen de la bestia aún no se formó por completo, pero sabemos que un día se formará totalmente y que la bestia original sanará por completo y así se dictará la ley dominical. Espero que este estudio nos haya ayudado a comprender más en qué tiempos proféticos estamos y también para no contaminarnos con vientos doctrinales que muchos hermanos tristemente están esparciendo por muchos lugares. Más bien, afirmémonos de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Para terminar, vamos a orar para que todo lo que hemos hablado se nos quede grabado en nuestra mente y corazón. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos el privilegio de todos estos conocimientos y estas verdades. Te pedimos que podamos afianzar nuestra alma a la verdad, podamos dejar el pecado y así podamos seguir a Cristo y también podamos predicar la sana doctrina, porque muchos se han desviado al predicar que ya se formó la imagen de la bestia.
pero vemos que aún no se formó del todo. Estamos viendo esa formación aún y debemos estar preparados. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a consagrar nuestras almas a ti y se pueda hacer tu voluntad en nuestras vidas. Te pido por cada hermana, por cada hermano que están escuchando este video y que se haga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Salvador Jesús, te lo pedimos y rogamos. Amén.